A nuestro Señor, a nuestro gran Dios, que sea Él tomando el control y que sea Él hablando a nuestras vidas. Amén. Que en este momento Él sea santificando este momento. Señor, Dios Santo, Todopoderoso, Rey bendito y soberano, henos aquí, Señor. Gracias, Padre, gracias, Papi. Gracias, Dios hermoso, por convocarnos, por traernos, Señor, en esta tarde noche, Señor. Gracias por convocarnos. Gracias también, Señor, Espíritu Santo, por haber puesto en nosotros, Señor, el querer hacer lo que usted nos diga, el querer venir y estar aquí, el querer, Señor, disponer nuestro corazón para estar aquí. Gracias, Señor, porque sabemos que es usted, Señor, haciendo la obra en nosotros. Sabemos, Señor, que es usted convocándonos porque hoy usted tiene una enseñanza para nuestras vidas, para nuestros corazones. Una enseñanza, Señor, que nos ayude a avanzar en el camino del propósito que usted tiene para nosotros. Gracias, Señor. Sea usted, le suplicamos, Señor, que sea usted santificando mi boca, santificando mi mente, mi corazón. Que en este momento, Señor, se calle Armando Baltasares, Señor. Que en este momento el hombre se calle, Señor. Y que sea su Santo Espíritu, Señor, dando esta palabra, este mensaje, Señor, como desde su corazón usted ya lo había planeado, aún desde antes de la fundación del mundo, Señor. Que en este momento, Padre, la porción que usted tiene para nosotros, Señor, sea puesta en nuestras manos, en nuestro corazón, en nuestras mentes, Señor. Y permita, Señor, que cause el impacto que necesitamos. En el nombre bendito y poderoso de nuestro Rey y Salvador Jesucristo es que se lo pedimos, Señor. Amén y amén. Amén. Ok. Tomemos asiento, hermanos. Vamos a continuar con el tema, el capítulo que hemos estado viendo dentro de nuestra doctrina. Bien. ¿Qué es cuál? ¿El que estamos viendo, hermanos? Amén, la sanidad divina. Bueno, ya habíamos estado hablando obviamente acerca de qué es la enfermedad y obviamente de qué es lo que el Señor quiere, ¿verdad?, hacer con nosotros a través de su bendito evangelio. ¿Cierto? Amén. Ok. La sanidad divina es algo que se activa en ti y en mí desde que tú y yo creemos al evangelio. Amén. Amén. Ok. Esa sanidad divina que el Señor quiere aplicar en nosotros es para nuestro cuerpo, para nuestra alma y para nuestro espíritu. Amén. El Señor quiere sanar esas tres cosas, tal y como Él nos creó. Bien, desde que Él creó al hombre, también lo creó tripartitamente. Amén. Amén. Así también Él hoy, a través de su evangelio, quiere mostrarnos a ti y a mí lo que realmente quieren nosotros. Pero para eso hemos estado hablando de que tú y yo también tenemos que aprender a hacernos responsables, ¿verdad? ¿De qué? ¿Responsables de qué? De nuestra salvación. Amén. Conforme tú y yo crecemos en esa responsabilidad de nuestra salvación, es como también nosotros avanzamos en la llenura del Espíritu Santo.
Amén. Ok. Bueno, una vez recordando un poquito esto, habíamos mencionado, ¿verdad?, que Dios obviamente lo que busca, lo que quiere, lo que Él anhela en su corazón es que tú y yo busquemos su presencia, ¿bien? Pero basados en ¿qué? En el anhelo de ese propósito que revela para nuestras vidas. Eso es lo que Él quiere. Hablamos obviamente de que Él tiene un destino para ti y para mí. Amén. Amén. Y que obviamente para poder cumplir, para poder llegar a ese destino, necesitamos ¿qué? Unción. ¿Y qué es esa unción? Esa llenura del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ok. Y obviamente el Señor quiere que tú y yo seamos llenos, bien, para que nuestro corazón también se ligue, para que nuestro corazón también esté de acuerdo, sea uno solo, Él y yo, ¿verdad?, hacia ese propósito. Que a eso es a lo que se refería nuestro Señor Jesucristo cuando decía: el Padre y yo, uno somos. Amén. Es decir, Él y yo tenemos un mismo propósito. Él y yo tenemos una misma manera de pensar. Él y yo tenemos una misma manera de sentir. Él y yo buscamos lo mismo. Amén. Amén. Aunque Él en una función, yo en otra función, el Espíritu Santo en otra función, pero los tres buscan lo mismo. Y Él obviamente lo que quiere es que tú y yo seamos uno con Él. Amén. Amén. Que tú y yo pensemos como Él, que busquemos lo que busca Él, que anhelemos lo que anhela Él, pero sobre todo, hermanos, que nos entreguemos a lo que desea Él. Amén. Eso fue lo que estuvimos mencionando y que obviamente, hermanos, ¿sí? Mencionamos que incluso nuestro Señor Jesucristo también hizo esto mismo con sus discípulos. Él también les reveló primero cuál era ese propósito, cuál era ese plan, ¿bien? Pero ellos posteriormente tomaron la decisión de rendir sus voluntades para que ese plan se cumpliese. ¿Ok? Por eso mencionamos que mucha gente hoy, ¿sí?, no tiene fe en el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de que se nos habla, a pesar de que se nos revela, a pesar de que se nos dice el propósito que Dios quiere para nuestras vidas, simplemente demostramos nuestra poca fe. Y como hemos estado hablando, ¿verdad?, que nuestra fe no es solamente el que yo no crea que Dios haga eso conmigo. No, no, no. ¿Qué demostramos que es nuestra poca fe? ¿O qué es lo que el Señor, mejor dicho, nos habló en su palabra que es la poca fe? ¿Es qué? Hermanitos. ¿Mande? Ok, muchas veces es inseguridad, pero un poquito más específico. Recordemos que la fe, hermanos, es un verbo. La fe no es algo solamente que tiene que estar como aquello en lo que yo sueño, ¿verdad? Y simplemente como nos dicen, ¿verdad?, aquellos motivadores, ¿verdad? O incluso algunos otros predicadores así lo enseñan, ¿verdad? Que la fe es solamente, mira, tú créelo, nada más. Y ya, con eso. No. La fe es un verbo. Como está escrito en el libro de Santiago, la fe sin obras es una fe muerta. Yo demuestro mi poca fe cuando mi corazón, ¿verdad?, a pesar de que se me habla, ¿sí?, del propósito que Dios tiene para mi vida, yo no me aplico para ese propósito. Dios te quiere en la alabanza. Ah, bueno, pues ponte a estudiar, ponte a ensayar, ponte a practicar, porque el Señor te quiere aquí. Pero a veces queremos, no, el Señor hará la obra. Déjalo, casi como que por obra de magia, ¿verdad? Como si una varita, ¿verdad?, te tocara y ya, vas a tocar el instrumento, ¿verdad?, de manera casi profesional. No. Lo mismo igual cuando se nos habla, quiero que salgas a predicar el Evangelio.
¿verdad? Ah, mira, tú ve, disponte, el Señor es lo que... Ahí Él va a utilizar tu boca. Pero ¿qué va a tomar de ti si no estudias la palabra? ¿Qué va a tomar de tu corazón si no te pones a leer? Si no te pones a estudiar, si no buscas comprender lo que lees. Gloria a Dios. Amén. Ok, obviamente eso es cuando nosotros demostramos nuestra poca fe. Nuestro corazón no se liga a ese propósito. Bien, no estamos incluso orando porque el Señor, ¿verdad?, realice ese propósito en ti y en mí. Pero bueno, seguimos mencionando, mis hermanos, que muchos creyentes, ¿verdad?, no tienen fe en ese propósito, o bien muy pocos han llegado al entendimiento de lo que es realmente la fe de la que el Señor nos dice, bien, y por eso no ora por ese propósito. Oramos por nuestras necesidades, oramos por los problemas que vemos, ¿sí? Oramos por nuestras carencias. Ay, mira, déjame decirte incluso algo. Hay quienes incluso hoy todavía quizá están orando, ¿verdad? Porque a ver, ¿verdad? Si el Señor les concede, ¿verdad?, tener el coche que quieren. Por ver si el Señor les permite tener la casa que quieren. De verdad, hermanos, todavía nuestro corazón, nuestra mente no ha entendido que hay un propósito mucho más grande que eso. Sí, amén. Que eso debería de ser secundario en nuestras vidas, ¿sí? Muchos de nosotros pasamos problemas. Incluso aún teniendo enfermedades fuertes, de verdad, y lo hemos visto, hermanos, aún incluso en esta iglesia. Quiero solamente hacer un paréntesis, bien, en eso. Pero aún incluso pasando por esa necesidad, realmente estaríamos orando porque a esta persona no le falte la fe, que no dé el paso atrás a pesar de lo que esté viviendo. Aún en ello, hermanos. Problemas en el matrimonio. Bueno, pues oremos porque a la persona no desmaye, que siga con los ojos puestos en Jesús, a pesar del problema, a pesar de la situación. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que va a animar y fortalecer mi fe, en tanto que yo no me separe de Él, que mis ojos no se desvíen de Él. Amén. Amén. Ok, hermanos. Continuando, ¿verdad?, con esto, habíamos dicho incluso que hay formas en las cuales el Señor nos unge, ¿bien? Cuando el Señor nos habla de esa unción, bien, observaremos, hermanos, que hay quienes muchas veces, a pesar de que se les habla del propósito, muchas veces lo rechazan. Y rechazar no significa que aquel que dice no lo quiero. Muchas veces son nuestras actitudes las que reflejan que no queremos el propósito de Dios. Como les mencionaba, ¿sí?, nuestro Señor Jesucristo lo hizo también con sus discípulos. Es decir, Dios no se revela, hermanos, a lo que no es como Él. Cuando tú y yo empezamos a entender sobre el propósito que Él quiere y empezamos a ligar nuestro corazón a ese propósito, es cuando el Señor entonces en su Santo Espíritu se empieza a revelar en ti y en mí, y nos empieza a llenar, y nos empieza a fortalecer en conocimiento, en sabiduría, en diligencia, en humildad, en control o dominio propio, ¿sí?
como bien lo dice su palabra, que Él nos da un poder, un espíritu, perdón, de amor, de poder y de dominio propio. ¿Sí? Ahí es cuando nosotros empezamos a notar que estamos empezando a crecer en el propósito de Dios. Cuando en ti y en mí empieza a crecer el amor, cuando su poder se empieza a manifestar. Por eso dice, nos da un espíritu de poder, no que nosotros tengamos el poder. Nos da un espíritu de poder, un espíritu de dominio propio. Incluso no que yo me domine, Él me domina cuando yo me rindo a Él. Por eso, tengamos cuidado, hermanos, como mencionaba, en rechazar lo que Dios nos revela, porque en verdad eso es todavía peor, ¿sí? Oigamos bien, eso resulta peor que el que no es escogido. Hermanos, entendemos que buscar a Dios en oración debe ser con un propósito. Que ahora cada vez que tú y yo vayamos a orar, ¿sí?, sea buscando ser como Él. Sí, amén. Sea buscando que Él quite lo que me estorba. Sea buscando que Él transforme mi mente. Sea buscando que Él transforme, ¿verdad?, este simple polvo de la tierra, ¿verdad?, en lo que Él quiere transformarlo. Antes, ¿verdad?, que simplemente buscar mis necesidades, porque Él ya las conoce. Él ya las conoce. Los anhelos más profundos de mi corazón, Él también ya los conoce. Mis pensamientos también ya los conoce. Vayamos, mis hermanos, a un paso más dentro de este tema de la sanidad divina. Nuestro Señor Jesucristo oraba mucho porque buscaba el propósito del Padre, o que el propósito del Padre se cumpliera en Él. Oraba mucho buscando incluso, observemos, la instrucción del día. Eso es lo que realmente el Señor buscaba. ¿A dónde iré? ¿A quién llevo? Incluso de los discípulos. ¿Quién irá conmigo? Y el Espíritu Santo le revelaba todo cuanto del corazón del Padre salía como indicación. Vayamos, mis hermanos, ahora al libro de Éxodo. Y vamos al capítulo 30. Capítulo 30 del libro de Éxodo. Y vamos a leer a repasar también un poquito esto del 22 al 25. De hecho, esto ya lo leímos bien, pero es parte también de lo que el Señor hoy nos quiere hablar. Amén. Éxodo, el segundo libro del Pentateuco y de nuestra Biblia, capítulo 30, y leemos del versículo 22 al 25. Y dice la bendita palabra del Señor. Habló más Jehová a Moisés, diciendo: tomarás especias finas de mirra,
de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática, la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Amén. Ok, el Señor añada bendición en su palabra. Tomemos asiento, hermanos. La ocasión pasada estuvimos hablando que este aceite, ¿quién lo tiene que hacer? Nosotros, ¿sí? Claro, vemos aquí que es una instrucción que da, ¿verdad?, a Moisés, y le dice que según el arte del perfumador, ¿sí?, se hará el aceite de la santa unción. En pocas palabras, como mencionamos, es mi responsabilidad ser lleno de unción, lleno del Espíritu Santo. Por tanto, yo soy el que debo hacer mi aceite. ¿Y esto qué significa? ¿Qué fue lo que explicamos? ¿Qué es lo que significa? Yo tengo que trabajar, yo tengo que esmerarme, yo tengo que esforzarme en preparar esa ofrenda que yo presento delante de Dios. Eso es lo que a mí me va a empezar a llenar. Eso es lo que a mí me va a empezar a presentar de manera agradable también al Señor. Hemos escuchado aquí, ¿sí?, la ofrenda. Normalmente, cuando se dice vamos a orar por la ofrenda, y normalmente, ¿verdad?, nuestra mente inmediatamente se va pues a lo económico, ¿no? Decimos, pues lo que el Señor haya puesto en mi corazón, pues déjenme ver a ver cuánto encuentro, ¿verdad? Y bueno, en fin, a ver cuánto correspondió del diezmo. Bueno, ok, pero no, mis hermanos, de verdad, la ofrenda de la que se habla, ¿sí?, es cómo preparamos nuestro corazón para venir a alabar. De verdad, incluso en el camino me fui limpiando de pensamientos, de preocupaciones, de afanes, para llegar aquí con una actitud limpia, dispuesta, para gozarme del Señor y alabar. ¿Con qué actitud vine a danzar? ¿Con qué corazón vine a danzar? ¿Con qué corazón vine incluso al culto? Ok, hoy yo voy a ir, Señor, no me importa el tiempo que te tomes, pero hoy yo simplemente quiero abrir mi corazón para ti. Desde los cantos no quiero prestar atención en nada, ni quién está cantando. Yo solamente voy a cantarte lo que se esté interpretando. Si hay errores en la música, mira, no quiero estarme fijando en eso. Yo quiero alabarte. Yo quiero alabarte, Señor. ¿Con qué corazón venimos? Es decir, ¿cómo preparamos nuestro aceite hoy? Para que hoy esta palabra te llene a ti. Cuando nosotros preparamos esa ofrenda, ¿sí?, algo ocurre en nosotros que nos conecta inmediatamente con el Espíritu Santo. Y esa ofrenda, cuando es grata, ¿qué crees que dice el Padre en su trono? Quiero bendecir a mi hijo, a mi hija, porque en verdad hoy se esforzó por agradarme. Hoy se esforzó por, no me importa si se desafinó, si se equivocó, si a lo mejor hasta el pandero salió volando por allá, eso no me interesa. Yo vi que en tu corazón tú hoy querías hacer algo grato para mí. Eso es lo que el Señor empieza a observar en ti y en mí. Y eso es lo que a ti y a mí nos empieza a llenar de su unción. Ahora, leímos esto, mis hermanos, porque de lo que vamos a hablar hoy, ¿sí?,
es de lo que tú y yo necesitamos para ser llenos del Espíritu Santo. Ya en temas anteriores se nos ha hablado de ello. De hecho, voy solamente a mencionarlo de una manera breve, ¿bien? Para poder nosotros observar qué es lo que el Señor pide en ti y en mí para ser llenos también del Espíritu Santo y que su unción repose en ti y en mí. O bien, aún incluso diríamos, ¿qué es lo que hace notorio que en ti y en mí hay llenura del Espíritu Santo? Amén. Ok. El primer punto, ¿sí?, es mi relación con Dios. Lo que denota cómo está mi llenura en el Espíritu Santo. O bien, lo que me ayuda, ¿sí?, para ser lleno del Espíritu Santo, mi relación con Dios. Brevemente, vayamos, mis hermanos, a Efesios, capítulo 5. La carta a los Efesios, capítulo 5, el penúltimo capítulo de este libro. Y vamos, mis hermanos, del versículo 18 al versículo 20. Efesios 5, del 18 al 20. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Amén. Amén. Ok. Y dice la bendita palabra del Señor: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ok. De mi boca, ¿sí?, tiene que salir esa alabanza, esa adoración, esa forma en la que yo pienso, añoro, anhelo, evoco la presencia de Dios. Bueno, hermanitos, los que ya se casaron, ¿cómo te sentías cuando conociste a tu esposa? O bien, hermanita, ¿cómo te sentías cuando conociste a tu esposa? No habrá quienes sí, igual y cantaban, ¿no? Ya no está cantando de contentos, ¿verdad? Habrá quienes igual nada más esperaban la hora de salida para encontrarse con la persona. Quienes esperaban a lo mejor incluso ya nada más la llamada, ¿verdad? Porque, ya es hora, ya viene, ¿verdad? De verdad, hermanos, aquello que hacía que en ti vibrara algo por encontrarte, por oírle, por sentirle, por olerle. Mira, o bien, mira, simplemente, de verdad, con que escribiera algo. ¿Cierto? Ok. Hermanitos, eso es lo mismo que puede ocurrir en ti y en mí para con Dios. Quien ya nada más esté esperando la hora que suene la alarma, ¿verdad?, para correr a orar, para estar en la presencia de Dios, o bien para poner una alabanza y decir: Señor, yo canto re feo, pero esta alabanza te la quiero dedicar. ¿Qué es lo que brota en nuestros corazones hacia Él? O bien esos mensajes, ¿no?,
que en serio, hay cuantos igual que publican mensajes, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ellos realmente invitan a alguien a volverse al Señor? O incluso a mí mismo. ¿Por qué no? Un mensaje, Señor, hoy quiero publicar esto porque yo sé que esto me va a hacer recordar que yo necesito estar ahí contigo. Hermanos, esa es la primera forma en la que yo puedo empezar a ser lleno del Espíritu. Y ese es el primer paso. ¿Cómo está mi relación con Dios? Aún incluso, obviamente, mucho se ha escuchado de esto. Si sabes que tienes que perdonar y aún no has perdonado. Sabes que tienes que ir y humillarte y no te has humillado. Sabes que tienes que ir y bendecir y no bendices. De verdad, desde ahí empieza cómo está mi relación con Dios. Sé que incluso tengo una responsabilidad delante de mi Dios, ¿sí? De enseñar a mis hijos a amar a Dios. Y los sigo dejando que hagan lo que quieren. Porque, pues, ¿cómo eras tú de joven? A ver, ¿no tú también hacías lo mismo? De verdad, y a veces aceptamos esas manipulaciones. De verdad, hermano. Muchas veces quien nos dice eso nos manipula para que tú y yo no pongamos la regla correcta. ¿Y por qué nos manipulan? Porque nos invitan a sentirnos culpables. O bien nos invitan a sentirnos hipócritas. De que, como tú lo hiciste de joven, pues déjalo que también lo haga. Dios no dice eso en su palabra. Dios no dice eso en su palabra. Si tú ya te diste cuenta de lo que hiciste de joven y no fue muy grato, y Dios en su palabra te muestra que hiciste mal, creo que por lo menos lo que podemos hacer es serle estorbo, ¿sí?, a nuestros hijos para que no hagan tal cosa. Y no incluso eso que hagan te sea demandado. ¿Amén? Amén. Ok, hermanos. ¿Cómo está mi relación con Dios? Nuevamente, vamos a recordemos brevemente lo que leímos, que es de donde parte este tema, en Primera de Samuel, ¿verdad? Donde Dios le dice a Samuel, ¿verdad? Llena tu cuerno. Ok. Por tanto, mis hermanos, el segundo punto por el cual tú y yo podemos ser llenos del Espíritu Santo es cómo está mi relación con mi prójimo. Recordemos esos dos mandamientos que mencionó nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el primero? Y el más grande: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo, ¿qué dijo? Y el segundo es similar a este. Cuando dijo y el segundo es similar a este, ¿qué es lo que estaba diciendo? Realmente, ¿qué es lo que quería decir? Tiene el mismo peso que el primer mandamiento. Eso es lo que estaba diciendo. Y él dice, ¿cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tú te bañas? ¿Sí o no? ¿Y por qué lo haces? Ay, hermano, ¿qué preguntas haces?
Lo hacemos, hermanos, aseamos nuestro cuerpo porque nos amamos, porque nos queremos, porque nos cuidamos. Porque a nosotros nos es grato, ¿verdad? La sensación que nos da incluso el limpiar nuestro cuerpo. Amén. Amén. Ok. ¿Tú te alimentas? Sí, ¿verdad? ¿Y por qué lo haces? Pues porque sientes hambre Por y porque necesidad. sabes también que si no comes, ¿qué pasa? Es necesidad. Te vas debilitando, vas enfermando, y si sigues así, pues hasta te mueres. Bien, pero bueno, ¿por qué menciono esto? Cuando el Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, significa que tú y yo también tenemos que entender que la persona que está a mi lado, y a mi lado no hablo necesariamente de la familia, tu vecino, sí, también quiere cosas buenas para su vida. ¿A ti te gusta que te odien? ¿No? ¿Te gusta que te maldigan? No, ¿Que te insulten? no, ¿Que alguien te desee la muerte? no. Ok, lo mismo pasa en ti y en mí. ¿Quién eres tú para insultar? ¿Quién eres tú para odiar? ¿Quién eres tú para desearle mal a alguien? ¿Quién eres tú, de verdad, hermanos? ¿Sí? Para tener cautivo ahí en tu corazón a alguien. Bien sea por bien o aparentemente por mal. De verdad, hermanos. ¿Sí? Hoy, de verdad, cuando nosotros no entendemos esta parte de la responsabilidad que tú y yo tenemos, ¿sí? Incluso de inculcarles a nuestros hijos, ¿sí? o a los seres que Dios nos confía, bien, este tipo de enseñanzas, de valores, de verdad, hoy por eso vemos que alguien escuchaba que decía, hoy parece que el mundo está al revés. Antes los conquistadores eran el hombre, ¿o no? Hoy no. Ahora las conquistadoras son las mujeres. Pero fíjate qué cosa que es tan al revésada, de verdad. Antes, en verdad, y yo creo que aquí habrá muchos que no me dejarán mentir, ¿sí? Una mujer, ¿sí? Era digna, de verdad, era digna, porque se daba su lugar y era el varón quien le conquistaba. Hoy no, hoy la mujer, con todo respeto, mis hermanitas, ha perdido la vergüenza. De verdad. Y ellas son las primeras que se lanzan a tratar de conquistar a un varón. Eso es perder la vergüenza. De verdad, hermanitos y hermanitas. Hoy vemos que en verdad, hermanos, hay muchas cosas que se van perdiendo, porque también así como yo me amo a mí mismo y no me gusta que alguien hable mal de mí por no enseñar este tipo de valores, ¿sí? En verdad, padre, ¿cómo te sientes tú cuando alguien habla mal de tu hija? O de tu hijo. Y muchas veces, hermanos, no es tanto porque en verdad aquella persona, porque de verdad a veces que caemos en eso, sí, no, es que tiene que estar de metiche. Finalmente es mi hijo, mi hija, yo lo educo como se me dé la gana. De verdad, a veces caemos en esa actitud. Sí, yo sé lo que le permito o lo que no a mi hijo, a mi hija. Sí, finalmente, y no falta quien contesta, yo soy quien va a dar cuentas delante de Dios. Fíjate, todavía está con esa actitud y soberbia de corazón. ¿Sí?
sin darnos cuenta, hermanos, que eso, sí, delante de Dios, es deshonra. Eso es deshonra. Pero hoy, pues como que esos valores, ya no, mira, ya estamos viviendo otra era. Eso era antes. Eso era antes. Hoy no. Hoy estamos en la época de los todos y los todas. Y los todes, ¿no? Bueno, hasta eso. Increíble. Como hasta eso en el lenguaje han querido incluir. De verdad, fíjate de verdad cuánta distorsión hoy vemos debido a valores, hermanos, ¿sí?, que no se inculcan hoy. También eso tiene que ver, mis hermanos, en mi relación con mi prójimo. Padres, tu primer prójimo, sí, es tu pareja. Tu primer prójimo también son tus hijos. Y cuando dice aquí mi relación con mi prójimo, tiene que decir mi relación con relación a Dios. No nada más en si me llevo bien y ay, pues sí, pues no tenemos problemas. Como yo le permito que haga todo lo que quiera, como le compro todo lo que pide, como le doy siempre los permisos que me pide. Y pues también ahí de vez en cuando también me echa la mano con mis cosas, ¿verdad? No, hermanos, esa no es la relación de la que Dios está hablando. ¿Cuál es mi relación con el prójimo? Conforme a la línea de Dios, conforme al estándar de Dios. Y la tercera, ¿verdad? El tercer punto que a mí me ayuda para ser lleno del Espíritu Santo, hermanos, es la relación conmigo mismo. ¿Qué concepto tengo de mí? Si nosotros leyéramos el capítulo 1 y el capítulo 2 de este libro de Efesios, que nos habla y nos dice que ya somos redimidos, que ya somos salvados, que ya somos vencedores, que ya fuimos adquiridos, que somos casi nación santa. Bueno, no casi, así lo dice. Somos nación santa para Dios. ¿Sí? La pregunta es, ¿me la creo? ¿Realmente me la creo de que soy nación santa de Dios? Y si soy nación santa, ¿por qué permito que en mí se muestren cosas o se manifiesten cosas que de antemano, mira, en serio, yo ya sé que no son agradables delante de Dios? De verdad. ¿Y eso cómo se llama? Rebeldía, mis hermanos. No le podemos poner otro calificativo, ¿no? Porque a pesar de que sé que le decimos, ¿y tú por qué me juzgas? Cuando alguien nos exhorta, ¿sí? Y entonces ahora vamos a la hipocresía. Cuando decimos la relación conmigo mismo es si yo ya sé lo que Dios dice de mí, ¿cómo es que yo cuido lo que Dios dice de mí? No se refiere a que yo ya nada más piense que soy vencedor, ¿verdad? Y que todo lo puedo hacer. Como dice Filipenses 4:13, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Pero como que perdimos el contexto, lo que realmente decía el apóstol Pablo, ¿sí?
qué es lo que realmente yo estoy cuidando en mi relación con Dios. Ahora, brevemente, como decía, esto es lo que a ti y a mí nos ayuda para ser llenos del Espíritu Santo. En el versículo por el cual iniciamos esta parte, hermanos, en la sanidad divina, ¿sí? Vemos, como les decía, que Dios le dice a Samuel: llena tu cuerno, ¿cierto? Ahora, en aquella época, los profetas aún incluso tenían ciertas características. No todos, ojo a esto, mis hermanos, no todos tenían un cuerno. El aceite normalmente lo tenían o lo guardaban en dos sitios. Uno que es una redoma y otro que es un cuerno. ¿Qué es lo que realmente significaba ese cuerno? Significaba que un animal ya había muerto. Significaba que ya había habido un sacrificio. Y entonces sí podían tomar ese cuerno, ¿verdad? Y no era un cuernito por aquí. No, van a ser un cuernote, ¿sí? Y ese lo llenaban de aceite y normalmente se lo colgaban, ¿verdad? Y ahí llevaban el aceite de la unción. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Hay unción, hermanos, que nos va a costar un sacrificio. Hay una unción que nos va a costar un quebrantamiento. Hay una unción que nos va a costar incluso un rompimiento de algo. Hay una unción, o bien para obtener esa unción, sí, también se va a requerir del abandono de algo. Se va a requerir de la renuncia a algo. Había profetas, hermanos, que guardaban el aceite en una redoma. ¿Qué era esto? Era una vasija de barro o de vidrio, ¿sí? En el cual podían tener ese aceite, ¿bien? Pero ese aceite, hermanos, el profeta lo podía tener en su casa. ¿Ok? Es decir, era una unción envasada por el hombre. Pero cuando se hablaba del aceite que se contenía en un cuerno, ¿sí? Como les mencionaba, no todos podían tener el aceite en un cuerno. Bien, vayamos, mis hermanos, aquí mismo en Éxodo. Regresamos al libro de Éxodo y vamos al capítulo 27. Versículo 20. Éxodo 27, 20, y dice la bendita palabra del Señor. La cuarta hilera, 27, 20, perdón, me perdí. Dice: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas, ¿qué? Machacadas, para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Olivas machacadas, pisadas, pisoteadas, molidas, trituradas. Hermanos, la unción de la que el Señor nos está hablando para que ese propósito se cumpla en ti y en mí es el morir al yo. El morir a mis deseos,
morir a mis anhelos, morir a mis sueños, morir a mis conceptos, morir incluso, hermanos, a mis emociones, a mis pensamientos. Y ahí es donde empieza el problema. A ver, renuncia a tus sueños y ahora toma los sueños de Dios. Renuncia a tus anhelos y toma, abraza los anhelos de Dios. Renuncia a tus gustos y que ahora todo venga como a Dios le gusta. Eso es lo que, de lo que nos habla para una unción en un cuerno. De lo cual, mis hermanos, pues, bueno, por cuestiones de tiempo y obviamente porque pues también se me puso límite en el tiempo esta noche, pues no vamos a poder terminar nuevamente este tema. Continuamos obviamente